dentro de un rato en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y está en línea para charlar. Guido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Guido, contanos un poco. En principio, contanos quién sos. Sí, yo soy economista, licenciado en Economía en la UBA, a su vez también tengo dos maestrías, una en Flaxo y otra en la Universidad de Itela, y actualmente estoy concluyendo mi doctorado en la SADE, la universidad vinculada con el libertarianismo. Ah, mira, bien. Y bueno, y contanos, porque no es Bueno, el... aparte, perdón, aparte soy obviamente docente, Ajá. empresario para vida, pyme, y bueno, más o menos esas son las actividades que hago en mi día a día. Y ahora escritor, ¿no? Este es mi segundo libro, el primero era Falacias Libertarias, y ahora estoy presentando Experimento Libertario. Ajá. Todo el título ya de por sí, nosotros decimos siempre, esto parece un laboratorio, lo que está pasando con esta gestión. Bueno, esto del experimento también me parece que es una invitación interesante para acercarse al libro. ¿De qué trata? Bueno, el libro tiene varios capítulos que tratan realmente temas distintos, pero trato digamos, de recopilar la mayor información posible en cuanto a qué experimentos libertarios hubo a lo largo de la historia y cuáles son los que están más próximos a salir. Y básicamente, y a su vez también, no solamente hacemos eso, recorremos tres casos muy pequeños en los cuales se intentó llegar a un libertarianismo en el extremo. El caso quizás más conocido, para no nombrarte los tres, es el de Grafton, el del pueblo de Estados Unidos, que tomó cierto renombre porque se dice que fue invadido por osos, que en realidad estrictamente no fue así, sino que lo que ocurrió, yo estuve ahí en ese pueblo de Estados Unidos, casi al límite con Canadá, en el que intentaron llevar un libertarianismo al extremo, unos 100 libertarios se fueron a vivir a ese pueblo intencionalmente para tratar de definir sobre el futuro de ese pueblo. ¿Qué sería Bajaron las un tasas, o sea, libertarismo al extremo, digamos, como para... sería básicamente la eliminación del Estado o la reducción a su mínima expresión, y obviamente digamos que esto implica que haya una caída de impuestos, bueno, en este caso si estamos hablando a nivel municipal, una baja de tasas considerable, prácticamente cercanas a cero, y a su vez que no haya accionar estatal, sino que todo el accionar sea privado. O sea que todo lo que en un pueblo de Estados Unidos generalmente ocurre, que es por ejemplo tener bomberos, bueno, los bomberos simplemente se quedaron pagando los sueldos, pero no renovaron, por ejemplo, el camión de bomberos que necesitaba renovarse, por poner un ejemplo. Y a su vez, por ejemplo, recolectar la basura, que también lo hacía el municipio, no lo hacían, o lo hacían con una menor frecuencia, hubo muchos conflictos internos a raíz de esto, porque obviamente la gente que vivía históricamente en el pueblo no quería esto, pero bueno, fue impuesto esta realidad por los nuevos habitantes de Grafton, y lo que llevó finalmente, por eso es recordado, es porque una señora, una señora entra en su casa un día y se encuentra un oso que la ataca. Entonces esto puede llamar un poco la atención, pero esto es producto en realidad de que al no haber recolectado la basura, los osos se empezaron a acercar cada vez más a ese pueblo, con lo cual empezó a ser un peligro para la misma población de Grafton. Pero bueno, hasta ahí era un poco noticia conocida. Yo un poco lo que exploré fue la cuestión económica, obviamente, porque yo soy economista, y básicamente lo interesante a mi entender es que, por ejemplo, el valor de las propiedades a partir de la llegada de los libertarios cayeron un 30%. O sea que hay una caída. Por eso a mí me parece, y no solamente por este caso, sino por varios casos que nosotros recolectamos, que lo que hace el libertarianismo es destruir capital. Y esto es lo que hay que entenderlo, porque generalmente uno piensa en un libertarianismo al extremo y piensa en un capitalista al extremo. Sí. Y no es así. No es así porque el libertarianismo en extremo es perjudicial para el capitalismo. Recordemos que, digamos, la presencia del Estado y un Estado con las características que tiene el Estado actual en el mundo es justamente para atraer el capital. Por lo menos en los países que prosperan lo entienden así. O sea, la acción del Estado, y eso también lo repasamos en el libro, la acción del Estado en China es fundamental, fundamental. No hace falta no solo decir que es el Partido Comunista que comanda el Estado, sino también todas las acciones que tienen. En 6 años consumieron más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, digamos, la construcción de rutas, puertos, la intervención de con planes quinquenales y demás. Y Estados Unidos, a su manera, hace un poco lo mismo. En realidad es un intervencionismo, digamos, con sus diferencias con respecto a China, pero es un intervencionismo que trata de estimular constantemente el consumo, en el cual el déficit fiscal de hace más de 20 años, en el cual tuvieron el plan de infraestructura más grande de su historia hace poquito con Biden. Entonces, lo que quiero decir es, en realidad la discusión está en cómo acciona el Estado
y no en que el Estado no accione. Entonces esto es lo importante que hay que entender, y este es el retroceso de la discusión política en Argentina, que yo trato de echar luz sobre esta cuestión, porque hay muchas cuestiones que dice Milei que son totalmente falsas. Si los países donde mejor se vive, que son los países más ricos, también tienen una intervención del Estado con carga tributaria alta, con empresas del Estado y demás. O sea que básicamente en el mundo no estamos yendo rumbo hacia donde van las grandes potencias como sostiene Milei, ¿no? Ahora, este experimento que decís, ¿qué cuestiones vos estás destacando de este experimento? Y según tus proyecciones, ¿hacia dónde nos lleva este experimento? Bueno, acá está claro que por ahora lo que estamos viendo es un gobierno de transición hacia el libertarianismo en el extremo. Eso va a depender, si llegamos a un caso más libertario en extremo o no, va a depender del éxito o no de Milei bajo la gestión. Está claro que uno puede decir que hay claroscuros, ¿no? Sería bastante hipócrita si yo dijera, bueno, como dice el gobierno, esto marcha acorde al plan, pues está claro que no. Hemos evidenciado muchísimas cuestiones. Por ejemplo, se iba a liberar el cepo cuando la inflación llegara al 1%, se liberó en el mes que más inflación tuvimos de este último tramo. Crédito con el FMI, que se decía que no había que pedir, bueno, se termina pidiendo crédito al FMI, y ahora se pide a todos que saquemos los dólares del colchón. O sea, lo que quiero decir es que se están mostrando serias debilidades de este sistema, que a mi modo de ver, después de las elecciones va a cambiar y va a pasar a otra fase más compleja, con más recortes y con una situación todavía peor. Por ende, para mí, este es el mejor momento que va a tener el gobierno de acá, por lo menos hasta el final de su gestión. Con lo cual es difícil decir vamos a ir hacia un libertarianismo en extremo, porque no sabemos si va a dar la correlación de fuerzas de este gobierno para así lograrlo, ¿no? Pero supongamos que le fuera bien, bueno, nos va a llevar a un libertarianismo más extremo, y eso sin duda va a ser perjudicial para la economía. La economía le va a ir peor, por lo menos a los ciudadanos de pie, ¿no? Yo siempre, y en el libro exploramos esa tesis, en la cual yo sostengo que el modelo al que está entrando Argentina es el modelo paraguayo. Un modelo paraguayo en el cual hay una estabilidad macro, vos tenés una inflación anual del 3%, tenés un crecimiento económico entre el 2 y el 3% según el año, pero a su vez tenés unos niveles de desigualdad muy grandes, tenés 3 de cada 4 trabajadores que no llegan a salario mínimo, tenés un nivel de informalidad laboral de arriba del 60%, cuando en Argentina estás por lo menos rondando el 40%, 42% según el último dato del INDEC. Entonces lo que quiero decir es que cuando uno dice, bueno, ¿qué peor puede venir? Bueno, sí, lo peor que puede venir es en múltiples aspectos, en el aspecto social, ser más parecidos a un modelo como el paraguayo, en el cual claramente no se aportan. De hecho, ellos lo dicen, ¿no? En algún momento, cuando se empezó como a mostrar que el modelo paraguayo es un modelo exitoso, desde lo macro, como vos planteás, sin dar cuenta de todos estos aspectos desde lo social, y si a eso además le tenés que sumar, nosotros acá lo venimos mirando hace mucho tiempo y advirtiendo el agravamiento de las condiciones de vida en general de Paraguay y el refuerzo de todo su aparato represivo, porque Paraguay tiene gran parte de su territorio casi en un estado de excepción. Correcto, sí. Eso también se vio de manifiesto, no sé si precisamente en Misiones, yo que estuve presentándolo en Formosa el libro, porque el libro lo estoy presentando en todas las provincias del país, esta es la anteúltima, me falta solamente Santa Cruz y termino de presentar el libro por todo el país, y en Formosa lo que me contaban es que en la crisis de COVID obviamente iban a atenderse a los hospitales argentinos, los mismos paraguayos, o sea que básicamente la deficiencia que tiene el sistema de salud y educación es notoria porque hay un desfinanciamiento total del Estado, la presión tributiva, la presión tributaria, que es la que tanto hace hincapié Milei, bueno, está en la mitad que la Argentina. Entonces, uno podría decir, bueno, ok, ahí es hacia dónde va. Quiere sacar impuestos para bajar la carga tributaria. Ahora, esa baja de carga tributaria es un Estado más ineficiente y es un Estado más al estilo paraguayo, en el cual el sistema de salud prácticamente es obsoleto. Pero tienen serios problemas con el sistema de salud y con el sistema de educación. Entonces, eso va acompañado con un combo. No es que el sistema de salud va a funcionar mejor, ya lo estamos viendo eso, que ya los sistemas de salud y de educación están funcionando mal, que están peores pagos los profesionales. Entonces, todo esto, sin lugar a dudas, lleva a un deterioro, no solo del Estado, sino de la población en general. Obviamente que eso es lo más grave, ¿no? Porque un Estado más eficiente es lo que queremos todos, ¿no? Pero el tema es que este no es el camino. Guido, lo que también me parece que tiene este experimento muy explícito es esta, entre comillas, batalla cultural de la gestión de Milei. Y ahí aparecen
cuestiones así como, bueno, esto de todo el eje represivo, disfrazado de la cuestión de la seguridad, la cuestión antimigratoria, la cuestión antiderechos en términos generales, la reivindicación, en este caso, de la dictadura, y podemos ir nombrando otras cosas también. Sí, sin lugar a dudas, esa es la clave, digamos. O sea, todo esto no sería posible si no tuviesen ese apoyo social, dados a grandes verdades. Por eso yo creo que el trabajo que hago en el libro es bastante revelador, por lo menos para mucha gente que me ha contactado también lo es, porque realmente pones en duda todas esas grandes verdades que ellos están planteando, que no son ciertas, de construcciones de mentiras, como que, por ejemplo, Argentina fue primera potencia mundial. Ahora uno podrá decir, no, bueno, pero si es potencia mundial o no, es una discusión de números. Claro, pero si te dicen que fuiste bajo estas premisas primera potencia mundial, obviamente suena más atractivo el relato. Y ahora, ¿qué ocurre? Cuando vas a los datos, cuando vas a la información, nada puede estar más lejos de la realidad de que hayamos sido primera potencia mundial. En el libro está explorado, pero quiero decir, ni siquiera en el PBI per cápita, que es lo que toma Milei, estábamos primeros, estábamos séptimos sobre 36 países, y la potencia mundial no se mide por PBI per cápita, sino por PBI global, ¿no? Porque es como si te dijera que Luxemburgo o Mónaco son potencias mundiales cuando son Estados Unidos o China. Entonces, lo que quiero decir es que hay mucho de ese relato en el cual han logrado ganar la batalla cultural, ¿no? Y creo que justamente parte de ese relato libertario es pensar que lo que ellos están proponiendo es lo normal, y no es cierto. Y no es cierto que sea lo normal, que el mundo está yendo totalmente a contramano de lo que ellos están planteando, y que sin lugar a dudas, por toda la evidencia con la que contamos ahora, esto termina mal. O sea, la única forma de que no termine mal es que cambien el rumbo, o que evidentemente no lleven adelante un plan libertario, ¿no? Cuanto más intervención buena del Estado tengan, hay más probabilidades de éxito, digamos. Ahora, Guido, ¿cómo crees que un texto como este, porque es un clima de época también donde hay gente que por más que le muestres lo que le muestres, por más que lo esté viviendo, que esté la crisis le esté atravesando, que las políticas de Milei esté atentando contra su emprendimiento, contra, no sé, pensamos acá los pequeños productores, la forestoindustria, la universidad, aún así creen que hay que darle tiempo y que hay que esperar, que esto en algún momento va a llegar esa promesa de que va a ir mejor. ¿Qué crees que pasa ahí? Bueno, primero me parece que es cierto, es totalmente cierto que hay un componente emocional en el voto, en el acompañamiento, todo eso está claro, y a su vez también me parece, y por eso me parece importante la óptica económica, que en definitiva siempre cuando uno habla con un consultor económico, no es mi especialidad, o un consultor político, de encuestas y demás, lo que te dice es que generalmente está asociada a las elecciones al bolsillo. Con lo cual, claramente me parece que los argumentos o lo que nosotros podamos plantear desde el libro o de la argumentación, del razonamiento, me parece que ayuda a tomar cierta decisión. A mí me parece que el voto a Milei generalmente se lo analiza desde una irracionalidad total. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que han logrado imponer una racionalidad en base a mentiras, pero que ha sido muy razonable. La verdad que si vos pensás en un joven de 18 años, hace 2 gestiones atrás, y ahora lo pensás con 26 años ese mismo joven que elige a Milei, suena totalmente lógico porque eligió, en los otros 2 gestiones anteriores, eligieron a los principales partidos políticos de la Argentina. En uno el macrismo, en otro Alberto Fernández, y lo que han obtenido como resultado fue una caída del salario y un aumento de la pobreza. Entonces, sin contar lo de la inflación, que fue también otro desastre grande por 2 gobiernos, ¿no? Los 2 gobiernos aumentaron la inflación. Entonces, me parece totalmente lógica y razonable la decisión de optar por una tercera opción. Está claro que obviamente yo soy crítico de esa tercera opción, pero digo, tenemos que entender que tiene un fundamento lógico. Entonces, si tiene un fundamento lógico, también el fundamento lógico puede hacer desandar esa decisión. Entonces, a mí me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, y tampoco, aparte, cuando se habla de lo emotivo y ese componente, y eso es difícil de hablar, ¿qué otra opción queda? ¿No? Claro. Porque tampoco uno puede no hacer nada, ¿no? Y más, está bueno esto que decís de no renunciar a dar esa pelea, porque algunos te dicen, bueno, mira, con vos no hablo, porque
diga lo que diga, no vas a entrar en razón, entre comillas, digamos, ¿no? Pero poder dar la discusión y dar la discusión también con datos, con argumentos, con lógica, como decís vos. Sí, también tener en cuenta que generalmente, esto lo hablo más en el ambiente político, ahora si queremos algo de lo económico, y sin dar una opinión política en sí, lo que quiero decir es, en lo político, generalmente cuando se dan discusiones políticas, se dan discusiones de valores, ¿no? Entonces, cuando vos encontrás una persona que es individualista, lo que vos haces es, por ejemplo, decirle, mirá, tenés que ser solidario, tenés que pensar en el otro, y ahí estás cuestionando sus valores, lo cual hace difícil que esa persona esté permeable a escucharte. Lo que nosotros tratamos de hacer desde el libro, por eso es un libro que si vos lo lees, no pensás que es un llamamiento a la organización colectiva, ni mucho menos, al revés, lo único que trata de hacer es desarmar el discurso libertario, porque creo que es lo central, pero lo que quiero decirte es que en términos individuales, esa persona incluso, no convenciéndola de que lo colectivo es mejor o es superior al individual, incluso se tiene que dar cuenta que en lo individual va a estar peor con este gobierno. Y eso es lo importante y me parece que es la clave, que es no empezar con el discurso solidario, y menos en momentos de elecciones, porque la gente está todavía menos permeable a ese tipo de discurso. Sí. Entonces, si una persona tiene un pensamiento individualista, me parece que también en forma individualista tiene que entender que con este gobierno le va a ir peor. Bueno, contanos dónde vas a estar y dónde se consigue. ¿Ahí se va a poder conseguir el libro? Sí, ahí estoy llevando el libro, y es una facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, acá en Tucumán, 1946, en el Zoom del edificio Figueredo, el primer piso. Y bueno, ahí y a las 18 horas, o sea que ya me estoy yendo, 18, 18:30, tengo ahí la presentación. Te dejamos ir. Una cuestión más, ¿es continuidad de falacias libertarias o...? Es distinto, a ver, ¿por qué? Falacias libertarias tiene una particularidad, que también lo llevo ahí a la presentación para quien le interesa. Falacias libertarias en realidad fue escrito previo a la asunción de Milei, pero fue publicado en el momento que Milei iba tercero en las encuestas. Entonces, Falacias libertarias se centra en lo lógico del sistema, ¿no? De lo que es el modelo libertario. Y está planteado desde un temor, vamos a decirlo así, yo cuando lo escribí me preocupaba, incluso aunque las encuestas le den tercero, yo decía, mira, acá hay un cambio cultural. Y ahí está explicado por qué y cuáles son esas grandes mentiras. En cambio, el experimento libertario, lo que nosotros hacemos es ya escribirlo cuando Milei asume, y a su vez ahí lo que plantea son todas estas experiencias, estos experimentos libertarios que se dan a lo largo del mundo, y también trata de desarticular los casos modelo de Milei, como son Singapur, Irlanda, que son un gran relato. Cuando Milei nos dice que nos tenemos que parecer a Irlanda en 35 años, está mintiendo, porque Irlanda está yendo para otro lado, un lado totalmente distinto al que estamos yendo nosotros como Argentina. Solamente por mencionarte dos cosas, el IVA es el 23%, tienen una empresa de agua que provee agua potable y gratuita para toda la población, que obviamente es estatal. Entonces, es un relato totalmente, el cual comete una falacia muy recurrente que aplica Milei, que es el cherry picking, que es la selección de datos. O sea, solamente te selecciona algún dato para tratar de convencerte de la realidad, que en realidad lógicamente es muy distinta a la que plantean los libertarios, ¿no? Irlanda es un país muy intervencionista. Guido, bueno, te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad. Nos quedamos además mirando Paraguay, que siempre decimos de acá, hay que mirar lo que está pasando en Paraguay, y así podemos dimensionar también lo que nos puede pasar, digamos. Así que mil gracias, No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Guido Agostinelli, hablando de este libro que se va a presentar en un ratito a las 18 en el Juan Figueredo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Experimento Libertario, de las ideas a la realidad, se llama, y bueno, así que si tienen ganas de conversar un poquito y de hurgar en esto que para muchos es una gran incógnita, es un gran desafío, es como, además... poder entender lo que significa este experimento y poder dimensionarlo, bueno, ahí pueden ir a conversar un ratito con Guido. Y decíamos, lo que planteamos siempre aquí en la radio, ¿no? Mirar lo que pasa también más cerca nuestro, lo que pasa del otro lado del río, que lo venimos contando, que intentamos dimensionarlo también. Viene bien, me parece, para entender lo que nos está pasando. 17:48. Tic, tic, tac.
¿Qué estamos esperando? Otro aire. Aire para esta coyuntura.